Sean bienvenidos, estimados estudiantes, a nuestro curso de manejo de software para microcomputadoras. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de macros en Excel. El objetivo de lo que es este tema es que ustedes, ya como participantes, al visualizar este contenido, sean capaces de utilizar las macros en Excel para así, por así decirlo, comprender cuál es su funcionamiento y por ende, con ello poder crear ustedes en un futuro sus propias macros para poder utilizarlas y mejorar su productividad. La agenda del día de hoy es la siguiente. Vamos a conocer primero que las macros no se pueden crear en un archivo de Excel normal, sino que hay que trabajar con libros de Excel habilitados para macros, que es otro formato de archivo. Además de ello, necesitamos lo que es la activación de una pestaña nueva dentro de las pestañas que están disponibles en lo que es Excel, y esa pestaña se conoce como pestaña programador, o en las nuevas versiones de Microsoft Excel se conoce como pestaña desarrollador. Luego de haber hecho estas operaciones básicas, vamos a aprender sobre que las macros se pueden crear de dos maneras diferentes. El primero se pueden crear mediante la grabación de una macro, grabándola, o sea, mientras estamos realizando las acciones, y la otra forma que vamos a aprender es que una macro también puede ser creada programándola. Programando su código. Bien, una vez tengamos una macro grabada, que es la del ejemplo que vamos a trabajar en esta sesión, vamos a aprender a cómo ejecutar esa macro de diferentes maneras, ya sea asignando esa macro a una autoforma o a un botón de comando, o también utilizando una combinación de teclas para poder llamar a esa macro y que se nos facilite un poquito esa operación. Bien, comencemos con el ejercicio. Bien. Como hemos mencionado, los requisitos para poder crear una macro son los siguientes. Primero, el archivo de Excel debe ser un libro de Excel habilitado para macros. En este caso voy a guardar este archivo, le vamos a dar acá en guardar y le vamos a poner, por ejemplo, ejemplo macros. Ejemplo macros. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es esto. Si yo le doy libro de Excel, este es el documento de Excel normal, el que conocemos todos. Que en este caso sería .xlsx la extensión, pero el libro de Excel habilitado para macros tiene otra extensión diferente. En este caso la extensión es .xlsm, una M al final. Entonces guardo el archivo y con esto yo ya puedo ejecutar macros en este archivo. Bien, con la sesión del día de hoy vamos a aprender primero la parte de lo que son la grabación de las macros, cómo se graba una macro y para qué puede ser útil esta operación. Veamos la primera macro sencilla. Digamos que yo realizo esta tarea de manera repetitiva. Tomar estos datos de ciertas celdas o tomar un dato de una celda y en ese caso después le pongo, por ejemplo, le pongo color de fondo, negrita, cursiva y otras configuraciones, tipo de letra y todo. Si yo quisiera que todas esas operaciones quedaran guardadas en una macro, yo lo puedo hacer para que después solo con una combinación de teclas ejecutarlas de manera fácil. Veamos un ejemplo de esto. Vaya. Primer paso es haber guardado el archivo como libro de Excel habilitado para macros. Segundo paso, irnos a opciones de Excel. En opciones de Excel nos vamos a donde dice personalizar cinta de opciones. Aquí vamos a observar todas las pestañas que están disponibles aquí arriba en Excel. En esta parte, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta acá, aquí, en esta parte, que tenemos disponibles todas estas pestañas. Todas estas de acá. Pero ¿qué sucede si yo quiero usar macros? Tengo que habilitar la pestaña nueva, la que se llama desarrollador, que por defecto viene desactivada. En esta versión de Office se llama desarrollador, en otras versiones se llama programador. Entonces le pongo el chequecito acá en el panel de la derecha para que aparezca activado y le doy a aceptar. Ya me aparece la nueva pestaña acá, desarrollador. Le doy clic y veo todas las opciones que tengo disponibles. Tengo opciones para poner controles de formulario y controles ActiveX dentro de mi hoja de cálculo. Tengo diferentes opciones como un editor llamado editor de Visual Basic, que lo vamos a conocer en una sesión más adelante. Y tengo las opciones de macro, en este caso acá. Ver las macros disponibles y grabar nueva macro, que son las que vamos a utilizar. El resto la vamos a aprender cuando veamos la parte de
los contenidos de formularios, del tema formularios. Bien, entonces vamos a grabar una macro. Al darle grabar macro, aparece este cuadro. Aquí le pongo en este caso el nombre a la macro. Le voy a poner macro formato. Y le voy a asignar una combinación de teclas. Le voy a poner, por ejemplo, control J. Esta es la primera forma en la cual puedo ejecutar una macro sencilla, asignándole una combinación de teclas. Le pongo una descripción. En este caso, esta macro le pone el formato de negrita, cursiva y color de fondo a lo que es una celda, etcétera. Y acá tengo que tener muy en cuenta que tiene que haber seleccionado la opción guardar macro en este libro para que esté disponible dentro del archivo de Excel si nos lo llevamos a cualquier lado, en otra computadora, por ejemplo. Bueno, ahora, algo bien importante es lo que vamos a hacer en este momento. En el preciso momento que le damos a aceptar, la macro comienza a grabar todas las acciones que realicemos en Excel. Así que tenemos que tener mucho cuidado en realizar las acciones en el orden correcto y no hacer acciones de más, por así decirlo. Bueno, le voy a dar clic en aceptar y observamos. En este momento no le he dado clic a nada más, pero podemos observar que acá aparece un botón de un cuadrito que dice que la macro está grabándose en este momento. Mientras yo esté haciendo acciones aquí en Excel, si yo le doy clic a una celda, a una hoja de cálculo o cualquier otra acción que yo realice, se va a grabar dentro de la macro. En este caso lo único que yo quiero es ponerle negrita a este texto, color de fondo amarillo, le voy a poner acá cursiva y tamaño de letra le voy a poner 14. Ese es el formato que yo quiero aplicar y lo voy a poner centrado. Acá, centrado. Bien, ya hice todos los pasos que yo quiero que queden grabados en la macro. Entonces ahora voy a detener la macro. La puedo detener desde el botón del cuadrito que aparece en la esquina inferior izquierda, o la puedo detener desde la pestaña desarrollador en la opción que decía grabar macro, porque ahora ya no dice eso, ya dice detener grabación. Le doy clic acá y listo, ya detuve la grabación de la macro. Pero ahora, ¿dónde está esa macro disponible? Al darle clic al botón acá de macros, ya están todas las macros que he grabado, en este caso solo una. Aquí la puedo ejecutar sin ningún problema. Le puedo dar clic a una celda, le puedo dar clic a esta celda y acá ejecutar la macro. Y le aplica el formato. Pero esa es una forma un poquito engorrosa de trabajar. Recordemos que le asignamos una combinación de teclas, control J. Entonces si yo le doy acá control J, automáticamente ejecuta la macro y le aplica el formato a las celdas que yo estoy agarrando acá, ¿verdad? En este momento. Por ejemplo acá yo le pongo un formato diferente, pero agarro estas celdas en este caso y le doy control J. Bien, ahora vimos que al presionar la combinación de teclas que ya hemos definido, control J, se aplicó el formato en las celdas que habíamos seleccionado. Claro, eso hay que tener en cuenta también, que el formato que ya tenía la celda anteriormente no se reemplaza todo. Por ejemplo, lo de subrayado, ¿verdad? Entonces se lo quitamos acá. Bien, ahora vamos a hacer algo un poco más útil o más interesante con lo que es macros. Tenemos en este caso en la hoja nuevo registro una serie de datos que necesitamos ingresar. Vamos a programar una macro para que mediante un botón tome estos datos y los vaya agregando a nuestro listado de alumnos aquí. Eso será muy sencillo. Primero pongamos unos datos de inicio. CG17001. Vamos a poner aquí Alex. Aquí apellido Castillo. Vamos a poner una nota de ejemplo. Y el grado al cual está asistiendo, digamos a 9º grado. Bien, ya tengo estos datos. Ahora voy a comenzar la grabación de la macro para que veamos qué es lo que vamos a trabajar. Bien, le damos grabar macro y le ponemos un nombre. Sería macro alumnos. Recordemos esos nombres, ¿verdad? Combinación de tecla no le vamos a poner porque vamos a utilizar otro método para llamar a la macro. Bien, aquí le podemos poner una descripción. Entonces comenzamos la grabación en este momento. Bien, demos clic en aceptar entonces. Y ahora en este momento ya la macro ya está grabando todas mis acciones. Y las acciones que voy a realizar son las siguientes. Vamos a tomar estos datos acá.
En este caso le vamos a dar clic derecho y copiar y lo vamos a trasladar a la hoja alumnos. Acá. Bien, en la hoja alumnos ya tengo ciertos datos acá, pero no los vamos a tomar en cuenta porque ya estaban escritos. En la fila 2 le vamos a dar clic derecho en pegado especial y le damos transponer. Aquí le damos aceptar y ya me aparecen los datos digitados. Una vez hecho esto de haber digitado los datos, acá vamos a proceder a insertar una nueva fila para que cuando la macro escriba nuevos datos de otra persona no le caigan encima a los anteriores. Bien, en este caso ya tenemos los datos aquí. Luego la macro lo que tiene que hacer es regresarse a la hoja anterior y limpiar estas celdas. Luego posicionar el cursor en la celda del carnet, que sería C3. Y con eso finalizamos la grabación de la macro. Ahí está. Bien, ya la macro está grabada. Este dato que tenemos acá lo vamos a omitir porque ya estaba escrito en la hoja de cálculo, no lo vamos a ocupar y nos quedamos solo con esto. Esto no era parte del ejercicio, por así decirlo. Bien, entonces ya la macro ya está grabada. Quiere decir de que los datos que nosotros pongamos acá los va a poner en esta celda y va a ir agregando a nuestro listado de alumnos los alumnos que vayamos ingresando. Entonces vamos a poner aquí un botón pequeño para ejecutar la macro, que sería el otro método de ejecución. Nos vamos a la pestaña desarrollador. En el botoncito este que dice insertar controles, tenemos dos categorías, controles de formulario y controles ActiveX. En este caso vamos a ocupar de controles de formulario el que se llama botón, el que dice entre paréntesis control de formulario. Lo ponemos aquí y este botón nos sirve para asignarle macros. Lo suelto y le voy a asignar la macro alumnos. Le damos aquí a aceptar y le ponemos un texto. En este caso sería agregar alumno. Y ya está listo el botón. Bien, ahora vamos a probarlo. Vamos a probar si funciona. Vamos a ingresar otro carnet, RR17001. Aquí le vamos a poner Juan Rivera, le vamos a poner. Nota 7.75 y grado le voy a poner octavo grado. Ya tengo datos en las celdas. Entonces ahora lo que quiero hacer es ejecutar la macro mediante este botón. Le damos clic acá y ya hizo todas las acciones la macro. Ahora vamos a ver. Vámonos a la hoja de alumnos y ya está Juan Rivera ingresado en la tabla, así como el alumno anterior. Entonces vamos a probarlo otra vez. Le voy a poner acá FR17001. Aquí le voy a poner Pedro Fernández. La nota de Pedro Fernández le vamos a poner acá 8.25 y el grado le vamos a poner noveno. Ya tengo datos de otra persona. Ahora le doy a agregar alumno y vamos a ver, ya se están agregando los alumnos a nuestra hoja. Cuando hayamos terminado de ingresar toda la nómina de alumnos, pues claro, vamos a tenerlos todos aquí ingresados. Podríamos haberle agregado también aquí el turno, tarde, mañana, etcétera, y haberlo seleccionado de aquí o escrito. Bien, esta macro es bastante útil para poder agregar alumnos. Otra forma de haberla hecho podría haber sido así, que grabáramos, que tome este dato, le damos copiar, acá, copiar, y en este caso lo pegue acá, pero no con la opción de pegado especial, sino que con la opción de insertar celdas copiadas, acá, y le damos acá desplazar las celdas hacia abajo. ¿Qué hace esto? Lo que hace es lo siguiente: cuando yo inserto un dato, lo vamos a mostrar en vivo para que lo vean. Yo por ejemplo inserto acá GG17001. Yo puedo hacer de que copio este dato y cuando inserto este dato acá, vamos a ver, a simular que tenemos aquí otro. DD17008. Vaya, yo puedo hacer lo siguiente. La macro podría hacer que copie este dato acá, lo pegue aquí, pero no con la opción de pegado especial, sino que con insertar celdas copiadas y le damos desplazar las celdas hacia abajo.
En este caso lo que haría es que antes de reemplazar el dato que ya estaba en la fila, lo mueve hacia la celda de abajo y luego escribe el nuevo. Entonces este se movió. Lo mismo pasaría con los demás cuando peguemos el nombre, el apellido, la nota y el grado. Al principio, cuando grabemos la macro, sería engorroso porque habría que hacerlo por cada columna, pero también es un método válido que podríamos ocupar. En este caso ya ocupamos un método bastante interesante, que es en este caso el método que, vamos a borrar esto, el método que les acabo de mostrar, desplazar las celdas hacia arriba. Ahí está. El método que les acabo de mostrar que grabamos con esta macro, ¿verdad? Que es un poquito más bonito. Fernando, veamos un ejemplo de cómo funciona otra vez. El García, la nota 4.56 y el grado le vamos a poner 7º grado. Veamos, siempre funciona de manera correcta, ¿verdad? La macro. Vaya, otra macro que podríamos crear es la siguiente. Esta es un poco interesante. Ya nos dimos cuenta que es un poco engorroso estar regresando de una hoja a otra. Podríamos grabar una macro como la de este momento. Vamos a grabar una macro que nos permita, en este caso, regresar a la otra hoja. Le voy a poner aquí macro hoja, o le puedo poner macro ir a hoja registro. Ahí está. Le doy a aceptar y el único paso que yo quiero que haga la macro es darle clic a la hoja y luego irse a la celda C3. Simulé el clic para que quedara grabado en la macro, ¿verdad? Ahora detenemos la grabación y ya ahora podemos hacer esto bien fácil. Le damos clic acá y ponemos un botón. Perdón, este botón iría en la otra hoja, no en esta. Vamos a ponerlo allá. Ponemos aquí un botón, acá, y le ponemos el texto, seleccionamos la macro ir a hoja registro, y le ponemos aquí el texto, ir a registro de alumnos. Ya está. Entonces veamos, le damos clic y nos manda a esta hoja. Aquí podemos poner otra también para regresar a la hoja de alumnos. En este caso habría que grabarla, ¿verdad? La grabamos y sería macro ir a listado alumnos. Grabamos la macro y sería solamente darle clic a la otra hoja. Ahora detenemos la grabación y ya tenemos esa macro. Ahora vamos a crear el botón acá para insertarla. Bien, en este caso vamos a poner acá siempre el botón de control de formulario y lo vamos a poner en este cuadro y le ponemos el texto. En este caso sería la macro ir al listado de alumnos, porque vamos a irnos desde esta hoja a la otra, y le ponemos el texto que sería ir a listado de alumnos. Ahí está. Entonces veamos, con esto me voy al listado y con esta me regreso al registro de alumnos. Entonces ya tenemos dos macros bastante útiles, ¿verdad? Como ustedes se recuerdan, en la agenda vimos también que no solo se puede crear una macro para usarla con un botón como esto o con combinación de teclas, sino que también con autoformas. Veamos aquí separado un ejemplo de eso. Si yo me voy a inicio, a la pestaña insertar, aquí encuentro las autoformas disponibles en lo que es Excel. Por ejemplo, podría poner una autoforma de este rectángulo o una autoforma de otra figura, un rombo o algo similar, o una flecha. En este caso voy a poner la de la flecha. Lo hago así, de grande, y aquí le doy clic derecho y le pongo un texto, modificar texto, y le pongo ir a listado de alumnos. Bien, luego pues configuro el texto de la autoforma, centrado, le cambio el tamaño de letra, etcétera. Lo selecciono acá. Y lo más importante, le doy clic derecho y le doy a la opción que dice asignar macro. Asignar macro, y le asigno la macro de ir al listado de alumnos. Le doy a aceptar y pues ya con esto ya le podemos dar clic a la autoforma y regresar a la otra hoja.
¿verdad? No es necesario solamente con poner botones, podríamos hacerlo con autoformas también para asignar macros. Bien, esto es lo que corresponde a lo que es la sesión del día de hoy sobre la grabación de macros. En la siguiente sesión vamos a trabajar la parte de entender cómo funcionan y cómo están estructuradas las macros, por así decirlo, su código. Bien, con esto terminamos la parte del aprendizaje sobre lo que son los aspectos básicos de las macros, con lo cual nosotros aprendimos que podemos automatizar ciertas tareas en nuestra hoja de cálculo electrónica y mejorar nuestra productividad. En la siguiente sesión vamos a aprender un poco sobre cómo funcionan internamente las macros, su código y cómo están almacenadas dentro de Excel. Aprenderemos también el uso de lo que es el editor de ecuaciones. El editor de Visual Basic para aplicaciones, que es la herramienta incorporada en Excel mediante la cual se crean las macros y se crean lo que son elementos más avanzados. Todo esto lo veremos como paso previo para el aprendizaje de lo que es la herramienta de diseño de formularios en Excel. Los espero en la siguiente sesión y muchas gracias por su atención.